¿Y si los dioses de la antigua Sumeria no fueran seres mágicos, sino personas que huían de un mundo inundado antes de que nadie pudiera escribir su historia? ¿Y si todo lo que llamamos civilización, la escritura, las leyes e incluso la forma en que medimos el tiempo, no se hubiera inventado en Mesopotamia, sino que se hubiera rescatado de las ruinas de algo mucho más antiguo? Alrededor del 3500 a.C., en el sur de Mesopotamia, surgió una civilización que aún no debería haber existido. No hubo aldeas sencillas que la precedieran, ni errores ni aprendizajes. De repente, un conocimiento avanzado de las matemáticas, el estudio de las estrellas y la planificación urbana. Los propios sumerios afirmaban no haber inventado nada de eso. Dijeron que seres que llegaron tras un gran diluvio les enseñaron todo. ¿Y si estuvieran diciendo la verdad? Bajo el aire cálido y ondulante del sur de Irak, donde los ríos Tigris y Éufrates antaño fluían a través de fértiles tierras de cultivo, las tablillas de arcilla yacen enterradas en capas de polvo y tiempo. Cada marca en forma de cuña, impresa en arcilla húmeda hace 5.000 años, estaba destinada a perdurar para siempre. Los escritores que las escribieron comprendieron algo que apenas ahora empezamos a comprender: el conocimiento se pierde fácilmente, las civilizaciones pueden desmoronarse y la memoria debe preservarse con un propósito. Antes de profundizar en lo que nos cuentan esas tablillas, suscríbete si te interesan las historias que mezclan mitos y evidencias reales. Y si estás escuchando a ciegas, cuéntame en los comentarios dónde estás y qué hora es. Quiero imaginar que esta historia te llega a través de las mismas distancias que ya ha recorrido a través del tiempo. La historia no comienza con un descubrimiento, sino con confusión. En la década de 1840, arqueólogos europeos llegaron a los desiertos cercanos a las antiguas Uruk y Eridu. Esperaban encontrar asentamientos básicos, los rudimentarios inicios de la sociedad humana. En cambio, sus palas se toparon con algo que contradecía todas sus teorías. Decenas de miles de tablillas de arcilla surgieron de la arena. No eran simples arañazos, sino registros detallados de una cultura que ya aparecía completa en la historia. A este pueblo lo llamaban sumerios. Y desde el momento en que se tradujeron sus tablillas, una pregunta comenzó a inquietar a los eruditos que las estudiaban: ¿de dónde provenían? Porque Sumeria no actúa como otras civilizaciones. No hay un progreso lento que la conduzca. No hay siglos de mejora gradual desde lo tosco hasta lo refinado. Alrededor del 3500 a.C., en las llanuras aluviales del sur de Mesopotamia, surge un sistema de escritura plenamente desarrollado. Ciudades dispuestas en patrones geométricos perfectos. Sistemas de riego construidos con precisión matemática. Un sistema numérico de base 60 tan inteligente que todavía lo usamos para medir minutos, segundos y grados de un círculo. Fue como si alguien se hubiera saltado los primeros 10 capítulos y hubiera comenzado la historia sabiendo ya cómo termina. La arqueología tradicional ha intentado explicar esta repentina ocurrencia. Quizás los asentamientos anteriores fueron arrasados por las inundaciones, sin dejar rastro. Quizás el desarrollo se produjo más rápido de lo que creemos. Pero las tablillas mismas cuentan una historia diferente. No hablan de inventar cosas ni de experimentar. Hablan de herencia, de conocimiento transmitido, de enseñanzas recibidas de seres llamados Anunnaki. Estos eran seres que descendieron del cielo a la tierra después de que un desastre arrasara un mundo anterior. La mayoría de los eruditos interpretan estos relatos como mitología, historias poéticas sobre fenómenos naturales o recuerdos tribales. Pero ¿y si los sumerios fueran exactos? ¿Y si los seres que recordaban como dioses fueran en realidad los últimos supervivientes de una civilización destruida mucho antes de que Sumeria resurgiera del lodo? Visite hoy el Museo Británico y podrá ver estas tablillas tras un cristal. Escritura cuneiforme, marcas en forma de cuña que parecen huellas de pájaros en arcilla. Cada símbolo tiene un significado, pero juntos transmiten algo más importante: urgencia. Estos no eran registros casuales. Eran actos meticulosos de conservación del conocimiento. Listas de reyes que gobernaron antes del diluvio universal. Cartas estelares que registraban el movimiento de los planetas. Textos médicos que describían procedimientos quirúrgicos. Códigos legales que explicaban los derechos de propiedad y los contratos matrimoniales. Todo ello apareció en los primeros siglos de la existencia de Same, como si alguien se apresurara a escribir todo lo que aún recordaban antes de que se olvidara por completo. Una tablilla desenterrada en Nippur contiene una frase que te deja paralizado: después de que la realeza descendiera del cielo, después del gran diluvio. No descendió simbólicamente, no como un relato.
Los escritores lo escribieron como un hecho histórico, que la autoridad, la estructura y el conocimiento provenían de otro lugar, traídos por los sobrevivientes de un desastre que acabó con el mundo antes que ellos. Imagina sostener esa tablilla, aún caliente por el sol iraquí, con la arcilla áspera bajo tus dedos. Las mismas crestas presionadas por manos que vivieron hace 5.000 años. Manos que podrían haber sido instruidas por ancianos que recordaban un mundo más antiguo. Cada marca en la arcilla es una elección, ¿qué salvar? ¿Qué transmitir? ¿Qué verdad debe sobrevivir incluso si quienes la conocieron primero no pueden? Y esto es lo que te pone los pelos de punta, el conocimiento imposible de los sumerios no solo reside en sus mitos. También está en sus matemáticas, su astronomía, su ingeniería. Rastrearon las fases de Venus con una precisión que no pudimos verificar hasta que se incorporaron los telescopios modernos. Calcularon cuánto tardan Júpiter y Marte en orbitar. Alinearon sus templos para que coincidieran con sus posiciones en el cielo. Construyeron sistemas de riego que mantuvieron vivas ciudades de decenas de miles de personas. Fundieron bronce, practicaron cirugías, escribieron poesía y leyes, y dividieron el cielo en 360 grados basándose en cálculos que requieren siglos de observación, o acceso a registros de alguien que ya hubiera realizado ese trabajo. Cuando los excavadores llegaron a las profundidades de Uruk, encontraron murallas que se extendían a lo largo de 9 kilómetros, enormes edificios, metalurgia avanzada y una biblioteca con más de 40.000 tablillas que documentaban el comercio, la astronomía, la medicina y los rituales. Esta no era una cultura que estaba encontrando su equilibrio. Era una cultura que ya lo había encontrado. ¿Cómo aprendes tanto y tan rápido? ¿De dónde provienen las matemáticas de base 60 cuando todas las demás culturas usan la base 10? ¿Por qué tus mitos describen a dioses que discuten en reuniones, asignan tareas y enseñan tecnologías específicas, riego, metalurgia, escritura, como si fueran ingenieros, no seres sobrenaturales? Cuanto más profundo excavaban los arqueólogos, más extraño se volvía. Porque bajo las ciudades de Sumeria encontraron capas de inundación, gruesos depósitos de limo limpio sin cerámica, herramientas ni señales de vida humana. Cicatrices geológicas que coinciden con la cronología que describían las tablillas, un terrible diluvio que separó el mundo anterior del posterior. Los sumerios llamaron antediluviano al periodo anterior al diluvio. Afirmaban que la realeza había existido durante decenas de miles de años antes de la llegada de las aguas. Enumeraron gobernantes con reinados increíblemente largos, 43.200 años, 28.800 años, periodos que parecen ridículos hasta que se considera que podrían estar preservando registros de una cultura que medía el tiempo de forma diferente, o registrando eras y familias enteras en lugar de vidas individuales. Y entonces, la línea de inundación. Nítida y clara. Tras lo cual, las riendas vuelven a adquirir tamaño humano. Por la noche, cuando las luces del museo se atenúan y las galerías se vacían, esas tablillas reposan en vitrinas climatizadas, aún con el aliento de los escritores que las crearon. No son simples artefactos. Son mensajes, quizás advertencias o despedidas, evidencia de que alguien que vino antes anhelaba desesperadamente que alguien que viniera después supiera que habían existido. Nos consideramos el comienzo de la comprensión, los primeros en medir las estrellas y cartografiar la Tierra. Pero ¿y si no fuéramos los primeros? ¿Y si solo fuéramos los últimos en una cadena de recuerdos y olvidos que se remonta a desastres que hemos borrado de nuestra propia cronología? Los sumerios decían que sus dioses vinieron después del diluvio, que trajeron conocimiento del cielo a la tierra, que restauraron lo que ya existía. No lo crearon, sino que lo restauraron. Y si eso es cierto, si los Anunnaki no fueran seres sobrenaturales, sino sobrevivientes de una civilización muerta, refugiados que cargaban con los últimos fragmentos de un mundo arrasado por la crecida de las aguas y el caos climático, entonces todo cambia. Porque significa que Sumeria nunca fue el principio. Fue la recuperación. Así que, antes de preguntarnos cómo Same construyó sus ciudades y calculó las estrellas, debemos plantearnos una pregunta más básica: ¿qué sucedió exactamente con el mundo anterior? ¿Y quién sobrevivió lo suficiente para enseñar a los sumerios a reconstruir? Para entender qué pasó con el mundo antes de Sumeria, primero debemos entender qué era realmente Sumeria y por qué asustó a los arqueólogos que la descubrieron. Los primeros viajes al sur de Mesopotamia esperaban descubrir la difícil infancia de la humanidad. Imaginaban chozas rudimentarias que conducían a aldeas sencillas, que con el paso de miles de años podrían convertirse lentamente en algo parecido a la civilización.
Así se suponía que funcionaba el progreso, lento, a trompicones y paso a paso. Lo que encontraron en cambio fue Uruk. Para el año 3500 a.C., Uruk ya no era una aldea. Era una ciudad de unos 50.000 habitantes, más grande que la mayoría de las ciudades europeas de la época, rodeada de imponentes murallas defensivas que se extendían kilómetros. Dentro de esas murallas se alzaba el Templo Blanco, una estructura de piedra caliza erigida sobre una plataforma artificial de 12 metros de altura, alineada en dirección norte-suroeste, y visible a kilómetros de distancia a través de las llanuras. Cerca de allí, el distrito de Eanna tenía múltiples edificios enormes, patios pavimentados con patrones de piedras de colores y columnas decoradas con mosaicos cónicos detallados, miles de conos de arcilla prensados en las paredes para crear patrones geométricos. Esto no era primitivo. Era arquitectura que requería trigonometría. Y Uruk no estaba sola. Eridu, Nippur, Lagas, cada ciudad que emergió de la arena mostró el mismo patrón: planificación urbana inteligente, ingeniería hidráulica avanzada, talleres de metalistería que producían herramientas de bronce, tornos de alfarero que hilaban vasijas con asombrosa uniformidad, y por todas partes, tablillas. Miles y miles de tablillas de arcilla cubiertas con escritura en forma de cuña que nadie había visto en más de 2000 años. Cuando Henry Rawlinson comenzó a descifrar la escritura cuneiforme en la década de 1850, empezó con el acadio, una lengua semítica con parientes que pudo rastrear. Pero bajo los textos acadios, tablillas más antiguas mostraban una lengua completamente diferente. La gramática no encajaba. El orden de las palabras resultaba extraño. Toda la estructura sugería algo ajeno a cualquier familia lingüística conocida. Lo llamaron sumerio. Y se dieron cuenta, con creciente preocupación, de que era un idioma huérfano, una lengua sin padre, sin hermanos, sin un origen claro. Pero el verdadero shock llegó cuando tradujeron lo que realmente decían las tablillas. Estos no eran escritos experimentales, sino primeros intentos rudimentarios de registrar el pensamiento. Eran registros contables que registraban transacciones complejas, contratos legales que explicaban los derechos de propiedad y las leyes de herencia, textos médicos que describían procedimientos quirúrgicos para cataratas y fracturas, tablas astronómicas que calculaban los movimientos de Venus con una precisión que no se volvería a igualar hasta el Renacimiento, problemas matemáticos que utilizaban el teorema de Pitágoras 1500 años antes del nacimiento de Pitágoras. Una tablilla de Nippur, datada alrededor del año 2000 a.C., pero que copia textos sumerios más antiguos, contiene un problema de cálculo: una caña está apoyada contra una pared. Si la parte superior se desliza 3 codos hacia abajo, ¿cuánto se desliza la base hacia afuera? La solución utiliza lo que llamamos el teorema de Pitágoras: A superíndice 2 más B superíndice 2 igual a C superíndice 2. Las matemáticas ya eran antiguas cuando este escritor las copió. Otra tablilla registra la salida helíaca de Venus, el momento en que el planeta se hace visible por primera vez antes del amanecer tras haber sido invisible. Las observaciones son tan precisas que los astrónomos modernos las han utilizado para datar el reinado del rey Ammisaduqa de Babilonia. Pero los propios babilonios copiaban tradiciones astronómicas sumerias que ya tenían 1000 años de antigüedad para su época. Este es el patrón que surge de cada excavación: Same llega sabiendo cosas que aún no debería saber. Dividieron el círculo en 360 grados. Dividieron el día en 24 horas, cada hora en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. Midieron los ángulos con el mismo sistema de base 60 que aún usamos hoy. Al consultar la hora o navegar por coordenadas, se utilizan las matemáticas sumerias. ¿Por qué base 60? La mayoría de las culturas cuentan con los dedos de las manos y usan la base 10. Algunas usan la base 20, contando los dedos de las manos y de los pies. Pero 60 es inusual y brillante. Es divisible por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30, lo que simplifica los cálculos complejos. Es el tipo de sistema que eliges si ya has probado otros métodos y te han resultado deficientes, o si alguien te ha enseñado cuál funciona mejor. El arqueólogo Leonard Woolley, durante sus excavaciones en Ur en la década de 1920, resumió el problema a la perfección: los sumerios no eran primitivos. Ya habían pasado por las etapas que asociamos con las culturas prehistóricas. Cuando los conocemos por primera vez, ya estaban en plena posesión de una civilización madura. ¿Pero dónde quedó la prehistoria? ¿Dónde quedaron los siglos de desarrollo? En 1929, Woolley excavó más profundamente bajo las tumbas reales de Ur.
A 3,5 metros de profundidad, encontró una capa de arcilla depositada por el agua de 2,5 metros de espesor, estéril, sin artefactos, la señal de una inundación catastrófica. Debajo de esa capa, encontró cerámica y herramientas de un periodo anterior. Luego, otra capa de inundación, y debajo, asentamientos aún más antiguos. Las inundaciones fueron reales. Múltiples oleadas de inundaciones masivas habían limpiado repetidamente el valle. Y las tablillas sumerias hablaban precisamente de esto, una gran inundación que marcó el límite entre dos eras de la historia. La declaración más explícita proviene de una tablilla conocida como el Génesis de Eridu, una de las primeras versiones escritas del relato del diluvio. Describe una época anterior al diluvio, cuando la realeza descendió del cielo y se fundaron ciudades por mandato divino. Luego vino el diluvio, enviado para destruir a la humanidad por razones que la tablilla dañada ya no revela. Un hombre, advertido por el dios Enki, construye un barco y sobrevive. Tras la bajada de las aguas, el texto dice, la realeza descendió del cielo de nuevo. Esa palabra, descendió. No evolucionó, no inventó. Descendió. Posteriormente, las listas de reyes sumerios aclaran aún más esta afirmación. Comienzan con una frase que ha desconcertado a los eruditos durante un siglo, cuando la realeza descendió del cielo, la realeza estaba en Eridu. Luego enumeran a los gobernantes, al Ulin, al Algar, en Menluanna, que reinaron durante periodos de 28.800, 36.000 y 43.200 años. 8 reyes gobernaron durante un total de 241.200 años antes del diluvio. Entonces, y el diluvio arrasó. Después que pasó el diluvio, cuando el reino descendió del cielo, el reino estaba en Cis. Y de repente los reinados se vuelven creíbles, 1.200 años, 960 años, todavía largos, pero dentro del ámbito de la memoria dinástica. La erudición convencional interpreta esto como una inflación mitológica, números simbólicos que codifican ciclos astronómicos o significado religioso. Y quizás sea cierto. Pero existe otra posibilidad, una que sugieren las propias tablillas, que no se tratara de invenciones sumerias, sino de registros heredados de una cultura más antigua cuyas líneas de tiempo, al ser traducidas a la cronología sumeria, producían lapsos imposibles. ¿Qué pasaría si los sumerios estuvieran preservando la historia de otra persona? Las tablillas hablan constantemente de que el conocimiento se enseña, no se descubre. Al dios Enki, llamado Señor de la Tierra, se le atribuye la organización de la civilización, la asignación de roles y responsabilidades, y la enseñanza de la agricultura, la escritura y las matemáticas. La diosa Inanna trae los conceptos abstractos de civilización, como la realeza, el sacerdocio y el conocimiento artesanal, de Eridu a Uruk. Los Anunnaki, el grupo colectivo de deidades, son descritos como aquellos que vinieron del cielo a la tierra. En todos los relatos, el conocimiento fluye hacia abajo, del cielo a la tierra, de maestros divinos a estudiantes humanos. El tono es consistente, instrucción, no innovación. Si Same estaba reconstruyendo algo más antiguo, ¿qué ocurrió exactamente con el mundo anterior? ¿Y quién sobrevivió para enseñarles cómo empezar de nuevo? La respuesta no está solo en Mesopotamia, sino en la memoria colectiva de la humanidad. Porque la historia del diluvio no pertenece solo a Same. Pertenece a todos. La versión sumeria, preservada en fragmentos de textos como el Génesis de Eridu y posteriormente en la epopeya de Gilgamesh, habla de Ziusudra, un rey bondadoso, advertido por el dios Enki de que las demás deidades planean destruir a la humanidad con un gran diluvio. Enki le ordena a Ziusudra construir un barco enorme, sellarlo con betún y llevar a bordo la semilla de todos los seres vivos. El diluvio llega. Durante 7 días y 7 noches, la tormenta ruge. Cuando las aguas finalmente bajan, Ziusudra ofrece un sacrificio y los dioses le conceden la vida eterna. Los acadios, que absorbieron la cultura sumeria, contaron la misma historia con un nombre diferente, Utnapishtim. Los hebreos lo llamaron Noé. Pero la estructura narrativa conserva una coherencia inquietante. En el Matsya Purana hindú, el dios Vishnu advierte a Manu de un diluvio inminente que destruirá toda forma de vida. Manu construye un barco, lo ata al cuerno de un gran pez y resiste la inundación. En la mitología griega, Zeus envía un diluvio para purificar la tierra de la maldad de la raza de bronce. Deucalión y Pirra sobreviven en un cofre, desembarcando en el monte Parnaso cuando bajan las aguas.
Los aztecas hablaban de Nahuatl, 4 aguas, una era mundial que terminó por una inundación catastrófica en la que solo 2 humanos sobrevivieron para repoblar la tierra. Traslado a China, la gran inundación de Gun, que requirió generaciones de ingeniería para controlarla. A la India, mitos dravídicos sobre inundaciones anteriores a los textos hindúes. A Australia, relatos aborígenes sobre la crecida del mar y la absorción de tierras costeras. Al Pacífico, leyendas polinesias sobre islas que se hunden bajo las olas. El patrón se repite en cada continente habitado, una era avanzada o próspera, creciente corrupción o desagrado divino, una advertencia dada a una persona justa, una embarcación construida, aguas catastróficas, supervivencia de un remanente, renovación del mundo. La explicación escéptica siempre ha sido que las inundaciones son comunes, todas las civilizaciones de valles fluviales las experimentan, por lo que naturalmente aparecen en la mitología. Pero esta desestimación ignora la especificidad de los paralelismos. No se trata solo de historias sobre inundaciones estacionales o desastres locales. Describen catástrofes que acaban con el mundo, reinicios planetarios y la desaparición de toda una era anterior. ¿Y si la razón por la que estas historias suenan iguales es porque describen lo mismo? Hace unos 12.000 años, al final de la última glaciación, algo catastrófico afectó al clima de la Tierra. El registro geológico lo preserva con todo lujo de detalles. Durante casi 100.000 años, enormes capas de hielo cubrieron gran parte de Norteamérica, Europa y Asia. En su apogeo, estos glaciares tenían un espesor de 3 kilómetros, reteniendo tanta agua que el nivel global del mar se sitúa aproximadamente 120 metros por debajo del actual. Las costas tenían un aspecto completamente diferente. Lo que hoy conocemos como el Canal de la Mancha era un valle fluvial. El Golfo Pérsico era una exuberante llanura. Las islas de Indonesia formaban una masa continental continua. Luego, hace unos 14.000 años, el hielo comenzó a derretirse. No gradualmente, sino en pulsos, liberaciones repentinas y violentas de agua de deshielo a medida que las presas de hielo se rompían y los lagos glaciares se desbordaban. Estos pulsos de agua de deshielo, denominados por los geólogos como MWP-1A, MWP-1B y otros, elevaron el nivel del mar decenas de metros en tan solo siglos, a veces en tan solo décadas. El evento más dramático, MWP-1A, ocurrido hace unos 14.600 años, provocó un aumento del nivel del mar de aproximadamente 15 metros en menos de 500 años, un promedio de más de 30 centímetros por década. Los asentamientos costeros habrían visto cómo el océano avanzaba mes a mes, año tras año, tragándose todo lo que los humanos habían construido cerca del borde del agua. Y los humanos siempre han construido cerca del agua. Consideremos dónde surge la civilización cuando la observamos arqueológicamente por primera vez: valles fluviales, costas, deltas. El agua significa transporte, irrigación, pesca, comercio. Todas las grandes culturas primitivas que conocemos surgieron junto al agua. ¿Por qué habrían sido diferentes los pueblos anteriores? Si existió una cultura sofisticada durante la Edad de Hielo, aprovechando esas llanuras costeras expandidas, esos amplios valles fluviales que ahora están bajo el agua, la crecida del mar la habría borrado sistemáticamente. Sus ciudades quedarían bajo 120 metros de océano. Sus puertos, sumergidos. Sus zonas agrícolas, inundadas. Sus templos, bibliotecas y talleres, ahora enterrados bajo capas de sedimentos marinos de las plataformas continentales. Solo los asentamientos del interior, los refugios de las tierras altas, podrían haber sobrevivido. Y solo allí quedaría algún rastro de ellos. La evidencia de inundaciones catastróficas va más allá de la crecida del mar. En la propia Mesopotamia, los arqueólogos han descubierto precisamente lo que describen los mitos. Capas de destrucción repentina en Suruppak, la ciudad donde se dice que reinó Siusudra, el héroe diluviano sumerio. Las excavaciones revelaron un grueso depósito de arcilla depositada por el agua que separaba las capas de ocupación más antiguas de las posteriores. En Ur, Mannerwood encontró su capa de inundación de 2,4 metros. En Kish, otro depósito de limo estéril. Estas no fueron inundaciones fluviales anuales. Fueron eventos lo suficientemente violentos como para sepultar asentamientos enteros y obligar a los supervivientes a comenzar de nuevo. Algunos investigadores apuntan a la hipótesis del diluvio del Mar Negro. Alrededor del 5600 a.C., según esta teoría, el Mediterráneo atravesó la barrera del Bósforo e inundó lo que había sido un lago de agua dulce,
elevando el nivel del Mar Negro cientos de metros y arrasando miles de kilómetros cuadrados de costa habitada prácticamente de la noche a la mañana. La arqueología subacuática ha descubierto costas, estructuras e incluso playas antiguas preservadas, ahora sumergidas a gran profundidad. Otros se remontan más atrás, a la hipótesis del impacto del Trias reciente. Alrededor del año 10.800 AC, algo, posiblemente fragmentos de un cometa, impactó la capa de hielo de Norteamérica, provocando un rápido derretimiento, incendios forestales masivos y un repentino retorno a las condiciones de la edad de hielo que perduró 1.200 años. La evidencia del impacto sigue siendo controvertida, pero el caos climático que supuestamente desencadenó no lo es. Los núcleos de hielo y los registros de sedimentos de todo el mundo muestran un drástico descenso de la temperatura seguido de un rápido calentamiento, todo ello en el lapso de unas pocas generaciones humanas. Ya sea por el impacto, el colapso de una presa de hielo o una aceleración gradual del derretimiento, el resultado fue el mismo, el mundo que los humanos habían conocido durante miles de años se estaba ahogando. Ahora imagina que formas parte de una cultura que habita esas costas condenadas. Tus ciudades han prosperado durante generaciones en las orillas de lo que se convertirá en el Golfo Pérsico. Has desarrollado la agricultura, la arquitectura, la observación astronómica y la navegación. Has construido bibliotecas y templos. Has cartografiado las estrellas y calculado las estaciones. Has creado sistemas de derecho y gobierno. Y entonces llega el agua, no en una sola semana, como la condensan los mitos, sino a lo largo de décadas y siglos. Implacable, imparable, borrando todo lo que has construido. Tus abuelos hablaban de la costa. Tus padres la vieron adentrarse en la tierra. Ves a tus hijos abandonar por completo las ciudades costeras, retirándose a tierras altas, cargando con el conocimiento que pudieron conservar, dejando atrás todo lo que era demasiado pesado para mover. La mayor parte de tu cultura muere. La mayor parte de tu gente muere. La vasta infraestructura que sustentaba tu civilización, los puertos, las redes comerciales, las zonas agrícolas, se hunde. Pero algunos sobreviven, los de las tierras altas, los que se mudaron al interior temprano, los que tuvieron la previsión o la suerte de estar en algún lugar donde el agua no podía llegar. Y recuerdan. Recuerdan las ciudades bajo las olas. Recuerdan las tecnologías y los sistemas que una vez existieron. Recuerdan el conocimiento acumulado durante siglos. Y al encontrarse con las poblaciones dispersas que sobrevivieron en el interior, personas que nunca tuvieron ciudades, que nunca aprendieron a escribir, que aún vivían a la antigua usanza, los sobrevivientes les parecerían algo más que humanos. Les parecerían dioses descendiendo de un cielo perdido. Para los narradores sumerios, el diluvio no fue solo la ira divina. Fue la línea traumática que separó todo lo anterior de todo lo posterior, la frontera entre el mundo del conocimiento y el mundo del olvido. Si el diluvio marcó la línea entre dos mundos, ¿podemos encontrar rastros de quienes estuvieron a ambos lados de esa línea? ¿Y los recordaba Same como dioses? El documento más inquietante jamás recuperado de la antigua Mesopotamia no es un mito ni un poema. Es una lista. En 1906, Germán Nilprecht excavaba en Nippur cuando su equipo encontró un prisma de arcilla de unos 20 centímetros de alto, cubierto por los cuatro lados con una densa escritura cuneiforme. Se han encontrado fragmentos similares en Larsa, Ur y otros yacimientos sumerios, pero este prisma, designado como W62, fue la versión más completa descubierta hasta la fecha. Cuando Hilprecht comenzó a traducirlo, se dio cuenta de que tenía en sus manos algo que no debería existir, una cronología completa de la realeza que se remonta a una época anterior a las ciudades, a la escritura, a lo que llamamos historia. Hoy en día se conoce como la lista de los reyes sumerios. El documento comienza con una declaración tan objetiva que podría ser un registro de censo: después de que la realeza descendió del cielo, la realeza estuvo en herido. Luego nombra al primer rey, Alulim. Y junto a su nombre, un número, 28.800 años. El segundo rey, Al-Algar, gobernó durante 36.000 años. El tercero, Enmenloana, reinó durante 43.200 años. Se mencionan 5 ciudades antes del diluvio: Eridu, Bat-Tibira, Larak, Sitpar y Suruppak. Cada una estuvo gobernada por reyes cuyos reinados abarcaron decenas de miles de años. 8 reyes en total, que gobernaron durante un total de 241.200 años. Y luego, cortando la línea de tiempo como un cuchillo, entonces el diluvio arrasó.
Tras esa única línea, todo cambia. La lista de reyes continúa, pero los reinados se han reducido a algo reconocible: 1200 años, 960 años, 625 años, aún imposibles para los estándares modernos, pero ya no astronómicos. Son cifras que parecen memoria dinástica, quizá exageradas, pero arraigadas en algo que pudo haber sucedido realmente. El contraste es tan marcado que durante más de un siglo los estudiosos han luchado por explicarlo. La interpretación estándar considera la sección antediluviana como pura mitología, números simbólicos que codifican ciclos astronómicos o significado numerológico. El número 43.200, por ejemplo, puede derivarse de cálculos en base 60 que involucran periodos planetarios. En la cosmología mesopotámica, los números tenían significados sagrados, y estos reinados increíblemente largos podrían representar tiempo ritual en lugar de tiempo histórico. Esta explicación es clara y segura. Nos permite descartar los reyes antediluvianos como recursos poéticos, mientras que tratamos las secciones posdiluvianas como historia distorsionada pero auténtica. Pero esto no explica por qué los propios sumerios trataron todo el documento como un registro histórico continuo. La lista de reyes no distingue entre el tono y el estilo de las secciones prediluvianas y posdiluvianas. No se recurre al lenguaje metafórico, ni se insinúa que el lector deba interpretar las cifras simbólicamente. El formato es idéntico en todo momento: nombre de la ciudad, nombre del rey, duración del reinado, siguiente rey. Se presenta como un hecho. La lista real no está sola. Se han encontrado múltiples copias y fragmentos por toda Mesopotamia, cada versión con pequeñas variaciones, pero manteniendo la misma estructura esencial. No se trataba de la fantasía de un solo escriba. Era un documento histórico estandarizado, copiado y preservado a lo largo de generaciones, tratado con la misma autoridad que cualquier otro registro real. ¿Y qué si nos lo tomamos en serio? No literalmente, 28.800 años claramente no es la duración de una vida humana, pero sí en serio. ¿Y si los sumerios intentaban preservar algo real y nosotros simplemente no lo interpretamos correctamente? Una posibilidad son los errores de traducción calendárica. Si la civilización antediluviana utilizaba un sistema diferente para medir el tiempo, quizás meses lunares en lugar de años solares, o ciclos rituales vinculados a los movimientos planetarios, sus cronologías se habrían inflado considerablemente cuando los escribas posteriores intentaron convertirlas a años sumerios. Un reinado de 480 meses se convertiría en 40 años en el cómputo lunar. Pero si un escriba posterior lo leyó erróneamente como 480 años, el error se acumula a lo largo de generaciones de copias. Las conversiones matemáticas entre diferentes sistemas de base, especialmente la base 60, pueden producir exactamente este tipo de valores multiplicados. Pero hay otra interpretación que se ajusta a la hipótesis de la supervivencia con mayor precisión aún. ¿Qué pasa si no se trata de reyes individuales, sino de dinastías, épocas o líneas familiares enteras? En muchas culturas orales, la memoria ancestral condensa múltiples generaciones en una sola figura representativa. Un rey que gobernó durante 28.800 años podría representar todo un linaje real que abarca miles de años, una entidad política continua recordada bajo un solo nombre. La sección prediluviana sería entonces un registro condensado de la historia profunda de una civilización anterior, preservada por sobrevivientes que ya no tenían acceso a los registros detallados, pero recordaban las líneas generales. Estas ciudades existieron. Estos poderes gobernaron. Este tiempo pasó. Piensen en cómo usamos frases como, el Imperio Romano duró 500 años, o, el antiguo reino egipcio duró siglos. Estamos condensando historias complejas en resúmenes manejables. Ahora imaginen intentar preservar ese tipo de memoria generacional mediante un evento apocalíptico, mediante el desplazamiento y la disrupción cultural, o mediante la traducción a un nuevo idioma con un sistema de calendario diferente. Los detalles se desdibujarían. Las cifras se extenderían. Pero el esqueleto de la historia, la sucesión de poderes, los nombres de las ciudades, el hecho de que transcurriera un tiempo inmenso, podría sobrevivir. La propia lista de reyes sugiere esta interpretación. Los reyes no se describen como seres inmortales ni entidades sobrenaturales. Simplemente se les enumera junto a sus ciudades y reinados, haciendo lo que hacen los reyes: gobernar, construir y organizar. No se ofrece ninguna explicación de su longevidad ni se afirma que fueran divinos. El documento los presenta como a cualquier otro rey, como autoridades políticas dentro de un marco histórico continuo. Y luego está esa línea: entonces el diluvio arrasó.
En el Prisma World Bundle, la versión más completa de la lista de reyes, esas palabras aparecen después del octavo rey antediluviano, Ubartutu de Surupac. El texto afirma, después de que el diluvio arrasó y la realeza descendió del cielo, la realeza estaba en Kis. Observen esa frase de nuevo, descendió del cielo. No, comenzó, surgió, ni, se estableció, sino que descendió. Como si la realeza misma, el concepto de autoridad política organizada, tuviera que ser derribada, reintroducida y enseñada de nuevo a poblaciones que la habían olvidado o nunca la habían conocido. La ciudad de Kis se convierte en la primera sede de poder postdiluviano. Y sus primeros reyes aún tienen reinados increíblemente largos, 1200 años, 960 años. Pero estas cifras se sitúan dentro del rango de la memoria dinástica exagerada. Parecen la inflación que vemos en otras listas de reyes antiguos, donde los reinados se extienden para llenar el vacío entre los acontecimientos históricos conocidos y los orígenes míticos. Pero luego, a medida que la lista avanza en el tiempo, los reinados se normalizan gradualmente. Al llegar al periodo histórico, reyes que podemos verificar mediante evidencia arqueológica e inscripciones contemporáneas, la lista de reyes se vuelve notablemente precisa. La tercera dinastía de Ur, por ejemplo, coincide con los hallazgos arqueológicos con precisión. El documento pasa del mito a la historia sin un límite claro, lo que sugiere que incluso las secciones míticas podrían contener núcleos históricos que no reconocemos. El arqueólogo Thorkel Jacobsen dedicó décadas al estudio de la lista de los reyes y concluyó que representa una auténtica tradición, no una invención. Incluso la sección antediluviana, argumentó, refleja una auténtica memoria cultural, no de la duración de la vida individual, sino de una continuidad política que se remonta a un pasado remoto, mucho más allá de la fundación de la propia Sumeria. Si Jacobsen tiene razón, los reyes antediluvianos no son fantasías. Son las sombras que se desvanecen de entidades políticas reales de un mundo más antiguo, con historias distorsionadas por el tiempo y las catástrofes, pero no completamente borradas. Los sobrevivientes que trajeron su conocimiento a Same también trajeron sus cronologías, sus genealogías reales, su sentido de pertenencia a una tradición política que se extendía a través de periodos de tiempo inimaginables. El diluvio, entonces, no es solo un desastre natural en la lista de reyes. Es un punto de inflexión histórico, el momento en que se rompió la continuidad de un mundo y comenzó la de otro. La marcada división entre los reinados prediluvianos y postdiluvianos marca la diferencia entre la memoria heredada y la experiencia vivida. Quienes llegaron después del diluvio comenzaron de cero, fundando nuevas dinastías y creando nuevas ciudades. Pero sabían, porque los sobrevivientes se lo contaron, que la realeza misma era más antigua, que las ciudades ya existían, que los sistemas que estaban aprendiendo se habían practicado durante siglos incontables. Y quizás lo más revelador es que se sintieron obligados a escribirlo todo. Los sumerios no comenzaron su lista de reyes con la fundación de Uruk-Ur. La iniciaron con Eridu y Alulim, 241.200 años antes de su tiempo. Porque aunque no comprendieran del todo la cronología, sabían que su civilización no era la primera. Eran herederos de algo antiguo, y ese conocimiento era demasiado importante como para perderlo de nuevo. Si la lista de reyes preserva la memoria de los gobernantes de una civilización muerta, ¿en qué otro lugar del mundo antiguo vemos señales de que alguien más antiguo ya había medido el tiempo? La respuesta estaba enterrada bajo una colina en el sureste de Turquía, esperando que alguien la reconociera por lo que era. En 1963, un equipo de investigación de la Universidad de Chicago notó algo extraño en un montículo llamado Göbekli Tepe, colina de la barriga, en turco. Dispersas por su superficie se encontraban piedras talladas y herramientas de sílex, indicios de actividad humana antigua. Los investigadores lo observaron y siguieron adelante, asumiendo que se trataba simplemente de otro modesto asentamiento neolítico, probablemente un cementerio medieval. Se equivocaron por unos 11.000 años. Cuando el arqueólogo alemán Klaus Schmer comenzó a excavar en Göbekli Tepe en 1995, descubrió algo que no debería existir. Bajo tierra, dispuestos en círculos cuidadosamente planificados, se alzaban enormes pilares de piedra caliza en forma de T, algunos de casi 6 metros de altura y con un peso de hasta 20 toneladas. Los pilares estaban decorados con intrincados bajorrelieves, zorros, leones, toros, serpientes, escorpiones, arañas y aves. Símbolos abstractos estaban tallados en la piedra, medialunas, círculos y formas en forma de H que podrían representar figuras humanas o diagramas cósmicos.
Y luego vinieron las dataciones de radiocarbono, 9.600 AC, algunas estructuras posiblemente más antiguas. Esto no fue solo antes de Sumeria. Fue antes de la agricultura, antes de la cerámica, antes de los asentamientos permanentes, antes de todo lo que creíamos necesario para la arquitectura monumental. Según las cronologías convencionales, quienes construyeron Göbekli Tepe deberían haber sido pequeños grupos de cazadores-recolectores que luchaban por sobrevivir, sin capacidad para organizarse ni para sistemas simbólicos complejos. Sin embargo, aquí se encontraban pruebas de ingeniería sofisticada, alineación astronómica y creencias religiosas o cosmológicas compartidas, más de 6.000 años antes de la primera ciudad sumeria. La paradoja es absoluta. Göbekli Tepe reescribe la historia de la civilización simplemente existiendo. El yacimiento consta de al menos 20 recintos circulares, cada uno de entre 9 y 30 metros de diámetro, aunque solo se ha excavado una fracción. Los pilares se extrajeron y moldearon con precisión, lo que requirió conocimiento de técnicas de cantería, sistemas de palanca y, presumiblemente, algún tipo de mano de obra organizada. Mover un pilar de 20 toneladas sin herramientas de metal, ruedas o animales de tiro sugiere no solo fuerza sino también planificación, conocimiento de física, coordinación del trabajo y probablemente alguna forma de jerarquía social para organizar el esfuerzo. Y las tallas no son decoraciones aleatorias. Muestran selectividad, repetición e intención. Ciertos animales aparecen una y otra vez. Las serpientes están por todas partes, a menudo emparejadas con otras criaturas. Los propios pilares en forma de T se han interpretado como formas humanas estilizadas, con brazos tallados a los costados y cinturones alrededor del centro, lo que sugiere representaciones antropomórficas, posiblemente ancestros o deidades. Lo más llamativo son las alineaciones astronómicas. Varios recintos están orientados según los puntos cardinales o según la salida y puesta de estrellas específicas. Un pilar parece representar constelaciones, un escorpión corresponde a Escorpio, un buitre a lo que llamamos cisne, posiblemente un toro representa a Tauro. El investigador Andrew Collins y otros han sugerido que no se trata solo de tótems animales, sino de un mapa estelar, una cosmología tallada en piedra. De ser cierto, significaría que la gente del 9600 AC no solo sobrevivía, sino que medía el firmamento. Göbekli Tepe no está solo. A lo largo del creciente fértil, otros yacimientos revelan una sofisticación inesperada en el neolítico precerámico. En Cataloyuk, en el centro de Turquía, datado alrededor del 7500 AC, los arqueólogos encontraron un asentamiento de unas 8000 personas que vivían en casas de adobe, tan apiñadas que los residentes entraban por las aberturas del tejado. En el interior, las paredes estaban cubiertas de elaborados murales, patrones geométricos, escenas de caza y, posiblemente, mapas antiguos. Los muertos fueron enterrados bajo los suelos, y el yacimiento muestra evidencia de redes comerciales que se extendían cientos de kilómetros. En Jericó, en el Valle del Jordán, datada alrededor del 9000 AC, una enorme torre de piedra se alza a 8,5 metros de altura, construida con piedras talladas con precisión y una escalera interior. Se desconoce su propósito. Su defensa parece improbable dado el esfuerzo requerido, pero demuestra capacidad organizativa y conocimiento arquitectónico mucho antes de lo esperado. Estos yacimientos ofrecen una imagen del mundo preagrícola que contradice todo lo que suponíamos. No se trataba de simples recolectores esperando a que alguien inventara la agricultura. Eran sociedades complejas con sistemas simbólicos, creencias compartidas, redes comerciales y arquitectura monumental. Y son milenarios anteriores a Sumeria. Consideremos ahora lo que esto significa para la hipótesis del superviviente. Si las inundaciones catastróficas y el cambio climático al final de la Edad de Hielo destruyeran una civilización costera entre el 12000 y el 10000 AC, los supervivientes no habrían desaparecido. Se habrían trasladado tierra adentro, a las tierras altas, lejos de la crecida de las aguas. Lugares como el sureste de Turquía, elevados, estables y con acceso a recursos, habrían sido refugios ideales. Göbekli Tepe se asienta sobre una meseta caliza, alta y seca, con vistas a las llanuras donde posteriormente surgiría la agricultura. Sus constructores eligieron este lugar deliberadamente, invirtiendo un enorme esfuerzo en crear algo permanente, algo sagrado. ¿Qué pasaría si Göbekli Tepe no fuera el comienzo de la arquitectura monumental, sino una continuación, una tradición llevada tierra adentro por personas que recordaban construir en piedra,
¿Qué recordaban alinear las estructuras con las estrellas? ¿Qué recordaban que el conocimiento debe preservarse en formas que sobrevivan a las vidas individuales? Las continuidades arquitectónicas y simbólicas son impactantes. Los recintos circulares de Göbekli Tepe evocan patrones encontrados posteriormente en complejos de templos sumerios. El énfasis en la alineación celestial continúa a través de los zigurats mesopotámicos. El uso repetido del simbolismo animal, en particular serpientes, toros y aves, persiste a lo largo de milenios en la mitología sumeria. Los Anunnaki suelen representarse con rasgos de pájaro. El símbolo de Enki es la serpiente. El toro celestial aparece en la epopeya de Gilgamesh. Estos no son una prueba de transmisión directa, pero sugieren una continuidad de pensamiento, una tradición ininterrumpida de arquitectura sagrada y simbolismo cósmico que se extiende desde el neolítico precerámico hasta el surgimiento de Sumeria. He aquí la idea clave: el conocimiento no desaparece instantáneamente cuando una civilización se derrumba. Perdura en los supervivientes. Se degrada, se fragmenta, se transforma, pero los elementos persisten, especialmente el conocimiento sagrado, el que preservan los sacerdocios y se transmite mediante la iniciación. Si los constructores de Göbekli Tepe poseían conocimientos sofisticados de astronomía, ingeniería y representación simbólica, y si sus descendientes emigraron hacia el sur a medida que el clima cambiaba y las poblaciones crecían, habrían llevado consigo esas tradiciones. Para cuando vemos emerger a Sumeria en el registro arqueológico alrededor del 3500 a.C., no estamos presenciando la invención de estos conceptos. Los estamos viendo resurgir por escrito tras miles de años de transmisión oral. Los dioses que descendieron después del diluvio podrían haber sido los herederos de la tradición de Göbekli Tepe, linajes sacerdotales que aún recordaban las antiguas alineaciones, los antiguos símbolos, las antiguas formas de medir el cosmos y organizar el espacio sagrado. El propio Smith señaló que Göbekli Tepe fue enterrado deliberadamente alrededor del año 8000 a.C. Alguien rellenó cuidadosamente los recintos con tierra, preservándolos a la perfección, como si el sitio hubiera cumplido su propósito y necesitara protección. ¿Por qué enterrar algo construido tan laboriosamente a menos que el conocimiento que representaba ya hubiera sido transmitido, registrado en otra parte, pasado a quienes lo llevarían adelante? Quizás Göbekli Tepe no fue abandonado. Quizás fue archivado. Si arquitectos desaparecidos hace mucho tiempo ya esculpían el cielo en piedra 7.000 años antes de Same, ¿cómo pudo su conocimiento viajar a través de los milenios y terminar en manos de los dioses de Same? Lo más extraño de los dioses de Same es lo poco divinos que son. Cuando la mayoría de la gente imagina deidades antiguas, imagina seres distantes y todopoderosos que habitan más allá del entendimiento humano. Pero los Anunnaki no se comportan así. Discuten en las reuniones del consejo. Compiten por la autoridad. Cometen errores, guardan rencor y cambian de opinión. Viajan entre ciudades en barco y a pie. Construyen estructuras, establecen leyes y enseñan tecnologías específicas a poblaciones específicas. Si lees los mitos con atención, parecerán menos teología y más historia política. El término, Anunnaki, en sí mismo es revelador. Se traduce aproximadamente como, aquellos que vinieron del cielo a la tierra, o, la descendencia principesca, según cómo se interprete la gramática sumeria. En los textos más antiguos, no se les describe como un panteón de dioses diversos, sino como un grupo colectivo, seres numerados, a menudo 50, 7 o 12, según el contexto. Textos babilónicos posteriores los llaman, los grandes dioses, o, los jueces del destino, pero las fuentes sumerias los tratan de forma más práctica, como administradores del mundo, cada uno con responsabilidades específicas. Los mitos más reveladores son los organizativos, textos que describen que los Anunnaki no crearon el mundo de la nada, sino que lo ordenaron, lo dispusieron y asignaron funciones a cosas que ya existían. En el mito Enki y el orden mundial, el dios Enki, llamado el Señor de la Tierra, viaja por Same asignando roles y dominios. No crea los ríos, sino que establece sus cauces. No inventa la agricultura, sino que designa a la diosa Asnan para supervisar la producción de grano. No crea la metalurgia, sino que designa al dios herrero para que la administre. Todo el texto se lee como una reorganización administrativa, un burócrata divino que garantiza que cada oficio, cada artesanía, cada recurso natural tenga un supervisor. ¿Por qué un dios creador necesitaría organizar lo que supuestamente creó? A menos que no estuviera creando nada. A menos que estuviera restaurando sistemas que ya existían y que habían sido alterados.
Enki aparece en la literatura sumeria como el guardián del conocimiento. Posee los conceptos abstractos o poderes divinos, como la realeza, el sacerdocio, la artesanía, la música y la escritura, y los custodia en su templo de Eridu. En un mito, la diosa Inanna engaña a Enki para que le entregue el mientras está borracho, y los transporta a su ciudad, Uruk. Enki envía a sus sirvientes a recuperarlos, pero Inanna logra establecer el en sus dominios. Esta no es una historia sobre la creación cósmica. Es una historia sobre la transferencia de conocimiento y autoridad entre centros políticos, contada mediante metáforas divinas. Luego está Enlil, a menudo descrito como el rey de los dioses, gobernante del aire y las tormentas. En la narrativa del diluvio, preservada en textos como Atrasis, Enlil se frustra con el ruido y la conmoción de la humanidad y decide destruirla con un diluvio. Pero Enki, desoyendo el decreto de Enlil, advierte en secreto al humano Atrasis, o Siusudra, según la versión, que construya un barco y sobreviva. El conflicto es intensamente político. Enlil representa a una facción. Enki representa a otra. Ninguno es todopoderoso. Enki debe sortear la autoridad de Enlil en lugar de simplemente ignorarla. Y, crucialmente, la advertencia de Enki sugiere experiencia, sabe lo que se avecina porque ha presenciado inundaciones antes o porque comprende los patrones que las provocan. Tras el diluvio, cuando Enlil descubre que los humanos sobrevivieron, al principio se enfurece. Pero finalmente cede y les concede a los supervivientes un lugar en el nuevo orden. La resolución parece negociada, diplomática, como un consejo que llega a un acuerdo tras un desastre. Comparemos esto con las tradiciones monoteístas posteriores, donde Dios actúa con autoridad absoluta y voluntad inmutable. Los Anunnaki no funcionan así. Colaboran, compiten y, en ocasiones, subvierten los planes de los demás. Se sienten más como una élite gobernante que como seres todopoderosos. La diosa Inanna añade otra dimensión. En mitos como su descenso al inframundo, muestra orgullo, ambición y vulnerabilidad. Lleva prendas y joyas específicas, cada una de las cuales representa poder y autoridad. Cuando desciende al inframundo para visitar a su hermana Ereshkigal, es despojada de estos objetos uno a uno en cada puerta, llegando desnuda e impotente. Muere, resucita gracias a la intervención de Enki y regresa transformada. Estos no son conceptos teológicos abstractos, son viajes emocionales intensamente humanos revestidos de lenguaje mitológico. Consideremos ahora lo que esta descripción sugiere acerca de los orígenes de los Anunnaki. Imaginemos un escenario, un evento catastrófico destruye una civilización costera avanzada. La mayoría perece, pero un pequeño grupo sobrevive, quizás sacerdotes, administradores, ingenieros, personas con conocimientos especializados. Poseen tecnologías que las dispersas poblaciones del interior carecen, técnicas agrícolas sofisticadas, conocimientos astronómicos, habilidades arquitectónicas, metalistería y sistemas de escritura primitivos para el registro de datos. Cuando estos supervivientes entraran en contacto con las comunidades neolíticas, el contraste sería radical. Podían predecir las estaciones mediante la observación de las estrellas. Podían diseñar sistemas de riego. Podían crear herramientas de bronce. Llevarían consigo la memoria generacional de ciudades, leyes y sociedades organizadas, cosas que las poblaciones poscatástrofe nunca habían experimentado o habían olvidado. Para esas poblaciones, estas habilidades parecerían milagrosas. Los supervivientes no necesitarían atribuirse la divinidad, se les atribuiría. Y aquí está la clave, si estos supervivientes provenían de una cultura jerárquica, se organizarían naturalmente como una élite. Establecerían consejos, asignarían responsabilidades y competirían por la influencia, tal como lo hacen los Anunnaki en los mitos. Serían custodios del conocimiento antiguo en lugar de creadores de nuevo, que es precisamente como los textos los describen. Las narrativas de enseñanza refuerzan este patrón. Los Anunnaki no revelan conocimiento por medios místicos. Instruyen, demuestran y establecen instituciones. Enki enseña el arte de la irrigación mostrando literalmente a la gente cómo cavar canales. Los son trasladados físicamente, llevados de ciudad en ciudad. Se establecen escuelas templo, edupa, donde los escribas aprenden a escribir mediante la repetición y la práctica, no por revelación divina. Así es como funciona realmente la transmisión cultural entre las poblaciones humanas. Es como el conocimiento superviviente se transmite de una cultura antigua a una más reciente. Los Anunnaki incluso tienen residencias específicas. El templo de Enlil está en Nippur.
El de Enki está en Eridu. El de Inanna está en Uruk. No habitan en cielos abstractos, viven en ciudades específicas, mantienen templos específicos y sus sacerdotes les sirven en funciones definidas con precisión. Son seres con raíces geográficas y autoridad localizada. Tradiciones posteriores transforman a los Anunnaki en entidades espirituales distantes. Pero los textos sumerios más antiguos los presentan de forma diferente, como actores políticos, expertos tecnológicos y líderes organizacionales que moldean el mundo no mediante milagros, sino mediante el conocimiento, la planificación y la autoridad institucional. Si se elimina el lenguaje divino y se interpretan estos textos como memoria cultural, surge una imagen diferente. Los Anunnaki empiezan a parecerse menos a dioses y más a los restos de una civilización más antigua, un pueblo que poseía conocimientos avanzados, organizado en jerarquías, competía por la influencia y trabajaba para reconstruir fragmentos de lo que había perdido. Parecen, en otras palabras, supervivientes que enseñan a la próxima generación cómo empezar de nuevo. Si los dioses de Same parecen y actúan como un remanente de élite de un mundo en ruinas, ¿dónde podemos ver más claramente las huellas de su ciencia perdida en los propios logros de Same? Cuando los eruditos europeos comenzaron a descifrar la escritura cuneiforme a mediados del siglo XIX, asumieron que estaban leyendo variaciones de una sola familia lingüística. La escritura en forma de cuña apareció en miles de tablillas de Mesopotamia, por lo que, naturalmente, debería representar una tradición lingüística, quizás con diferencias regionales. Se equivocaron de una manera que llevaría décadas desentrañar. El gran avance se produjo gracias a la inscripción de Behistún, una enorme talla rupestre en el actual Irán, creada por el rey persa Darío y alrededor del año 520 a.C. El mismo texto fue inscrito en 3 idiomas, persa antiguo, elamita y babilónico. Eruditos como Henry Rawlinson utilizaron la sección persa, que podían leer parcialmente, como clave para descifrar las otras 2 escrituras. El babilónico resultó ser una lengua semítica emparentada con el hebreo y el árabe, un territorio familiar. Su gramática, vocabulario y estructura encajaban con patrones reconocibles. Lentamente y minuciosamente, las tablillas cuneiformes comenzaron a revelar sus secretos. Pero entonces los eruditos notaron algo inquietante. Algunas tablillas, sobre todo las más antiguas, no seguían las reglas semíticas. El orden de las palabras era incorrecto. Los marcadores gramaticales no tenían sentido. Pasajes enteros seguían siendo incomprensibles incluso cuando se identificaban correctamente los signos cuneiformes. Tardó años en aceptar la verdad, existían 2 lenguas escritas en cuneiforme. Una era el acadio y sus descendientes, el babilónico y el asirio, lenguas semíticas que podían decodificarse mediante la comparación con familias lingüísticas conocidas. El otro era algo completamente distinto. Lo llamaron sumerio. Y, a diferencia del acadio, el sumerio no tenía ningún pariente lingüístico. Una lengua aislada es exactamente lo que parece, una lengua sin conexión demostrable con ninguna otra familia lingüística. El euskera en Europa es una lengua aislada. El coreano, posiblemente, también lo es. Pero estas lenguas existen en contextos modernos donde podemos estudiarlas directamente. El sumerio, por otro lado, estuvo extinto durante más de 2000 años antes de que alguien intentara revivir su estudio. Y aparece en el registro arqueológico ya plenamente formado, sin lengua madre, sin ancestros evolutivos, ni tablillas protosumerias que muestren una versión anterior más simple. Los textos sumerios más antiguos, datados alrededor del 3200 a.C., ya son sofisticados. Utilizan una compleja estructura aglutinante donde el significado se construye mediante la superposición de morfemas, unidades individuales de significado, sobre las raíces de las palabras. Una sola palabra sumeria puede codificar lo que requeriría una oración completa en español. Tomemos la palabra la, que se descompone así, casa, más gal, grande, más la, sufijo locativo, igual a en el palacio. Pero la estructura permite una precisión extraordinaria. Al cambiar los sufijos, se puede especificar no solo la ubicación, sino también la dirección del movimiento, la posesión, la agencia, el tiempo y la relación, todo en una sola palabra. No se trata de un sistema primitivo. Es ingeniería lingüística, un método altamente refinado para codificar información compleja de manera eficiente. Y aparece en los textos más antiguos sin ninguna etapa de desarrollo evidente. La gramática resulta igualmente extraña para cualquiera familiarizado con las lenguas indoeuropeas o semíticas. El sumerio es ergativo absolutivo en lugar de nominativo acusativo,
lo que significa que trata a los sujetos de los verbos transitivos e intransitivos de forma diferente, de maneras que resultan profundamente contraintuitivas para los angloparlantes. El verbo suele ir al final de la oración. Los modificadores siguen a lo que modifican. Los posesivos se marcan con sufijos que se añaden al objeto poseído, no al poseedor. Es tan diferente estructuralmente del acadio que los escribas bilingües de épocas posteriores tuvieron que crear guías de traducción palabra por palabra, listas léxicas que emparejaban términos sumerios con sus equivalentes acadios, porque las lenguas no podían traducirse de forma natural. No se corresponden entre sí. Los lingüistas han buscado conexiones. Algunos propusieron vínculos con las lenguas urálicas, finlandés, húngaro. Otros sugirieron conexiones con las lenguas dravídicas de la India o con diversas lenguas caucásicas. Algunos incluso especularon sobre vínculos con familias lingüísticas distantes de África o Asia Central. Ninguna ha resistido un escrutinio riguroso. El sumerio permanece obstinadamente aislado, un huérfano lingüístico sin parentesco demostrable. Ahora bien, aquí es donde la hipótesis del superviviente cobra relevancia. Los aislamientos lingüísticos suelen indicar una de dos cosas, o bien la lengua evolucionó en un aislamiento geográfico extremo, o bien es la última sobreviviente de una familia de lenguas otrora más grande cuyos otros miembros han desaparecido. Dada la ubicación de Mesopotamia en la encrucijada de múltiples rutas migratorias y redes comerciales, un aislamiento extremo parece improbable. Esto sugiere la segunda opción, el sumerio es el remanente de una familia lingüística más extensa que ya no existe. ¿Pero de dónde provenía esa familia? ¿Y por qué el sumerio aparece en el registro ya complejo, sin ningún precursor visible? Consideremos lo que le sucede a las lenguas durante un colapso poblacional catastrófico. Cuando una cultura es devastada por una enfermedad, un desastre climático o una invasión, las lenguas pueden desaparecer en una sola generación. Si solo sobrevive un pequeño remanente, podrían preservar su lengua artificialmente, enseñándola deliberadamente a sus hijos incluso si la población circundante habla algo diferente, porque la lengua transmite identidad, rituales, conocimiento y memoria cultural. Imaginemos ahora a los supervivientes de una civilización costera desplazada por las inundaciones. Se adentran tierra adentro y se encuentran con poblaciones neolíticas que hablan lenguas completamente diferentes. Son pocos, quizás unos cientos, quizás unos miles, pero poseen conocimientos de los que carecen las poblaciones locales. Se establecen como una élite, un sacerdocio, una autoridad gobernante. Necesitarían preservar su lengua, pues en ella se encuentra arraigado el marco de su conocimiento, términos técnicos para observaciones astronómicas, conceptos matemáticos, formulaciones legales, instrucciones rituales y narrativas religiosas. El lenguaje mismo se convierte en un contenedor de todo lo que intentan no perder. Así que lo enseñan con cuidado, en las escuelas de los templos. Crean textos estandarizados. Desarrollan la escritura específicamente para inmovilizar el idioma, para evitar que se desvíe y cambie como ocurre naturalmente con las lenguas habladas. Esto es exactamente lo que vemos en Same. La institución de la Edupa, la casa de las tablillas o escuela de escribas, fue fundamental para la cultura sumeria. Los niños, y posiblemente algunas niñas, aunque la evidencia es limitada, de familias de élite pasaban años aprendiendo a leer y escribir en sumerio, copiando textos literarios, tablas matemáticas, fórmulas legales e himnos religiosos. El currículo era rígido, estandarizado en todas las ciudades, diseñado para reproducir formas exactas en lugar de fomentar la innovación. Las placas escolares que se conservan muestran a estudiantes copiando los mismos proverbios, los mismos mitos y los mismos ejercicios matemáticos que sus predecesores habían copiado siglos antes. No se trataba de educación para la comunicación, la mayoría de los asuntos cotidianos en Same ya se realizaban en Acadio para el año 2500 a.C. Era educación para la preservación. Para la época del antiguo babilónico, aproximadamente entre el 2000 y el 1600 a.C., el sumerio prácticamente había desaparecido como lengua hablada. Sin embargo, las escuelas de escribas continuaron enseñándolo durante 1000 años más. Los eruditos babilónicos y asirios trataron el sumerio de la misma manera que los europeos medievales trataron el latín, como una lengua sagrada y arcaica que los conectaba con la sabiduría antigua. ¿Por qué preservar tan meticulosamente una lengua muerta a menos que esa lengua contenga algo irreemplazable? El rey babilónico Asurbanipal, quien gobernó en el siglo VII a.C., recopiló miles de tablillas para su biblioteca de Nínive. Muchas eran textos sumerios, copiados con colofones que decían, tablilla de,
título, del original, cotejada y comprobada. Algunos colofones añaden, quien quiera que retire esta tabla, que Assur y Belit lo derroquen. No se trataba de copias casuales. Eran actos deliberados de preservación cultural, llevados a cabo más de 1500 años después de que el sumerio dejara de hablarse, por personas que comprendían que las tablillas contenían conocimiento que merecía la pena proteger. El lingüista Samuel Noah Kramer, quien dedicó su carrera al estudio de la literatura sumeria, señaló que el aislamiento de la lengua la hace singularmente difícil de comprender. Sin lenguas relacionadas con las que comparar, toda traducción implica conjeturas fundamentadas. Sin embargo, los propios sumerios debieron hablarla con fluidez, componer poesía en ella, litigar en ella y enseñar matemáticas complejas a través de ella. ¿Cómo es posible que una lengua tan sofisticada simplemente aparezca sin ancestros, a menos que no haya surgido en Mesopotamia? A menos que haya sido traída allí, completamente formada, por una población que ya la hablaba desde hacía siglos o milenios en otro lugar, en algún lugar ahora perdido bajo la crecida de los mares o erosionado hasta convertirse en polvo. La hipótesis de la supervivencia ofrece una explicación: el sumerio es la lengua preservada de la élite de la civilización antediluviana. Cuando la catástrofe azotó la región y los supervivientes huyeron tierra adentro, llevaron consigo su lengua, como los refugiados llevan sus posesiones más preciadas. La enseñaron a sus hijos y, con el tiempo, a las poblaciones con las que se toparon, no como un don, sino como una necesidad, porque en la estructura aglutinante del sumerio y su gramática alienígena se encontraba el conocimiento codificado de un mundo perdido. Y cuando esos sobrevivientes finalmente establecieron asentamientos permanentes en Mesopotamia, cuando construyeron sus templos, zigurats y redes de irrigación, inmediatamente crearon escuelas para asegurar que la lengua nunca muriera. Porque si el lenguaje muriera, se cortaría el último vínculo con todo lo que vino antes. El lenguaje se convirtió en un monumento más perdurable que la piedra, un fósil viviente que preservaba no solo palabras, sino el marco cognitivo de una cultura desaparecida. Si incluso la lengua de Sumeria parece una reliquia de otro lugar, ¿qué dice eso acerca del conocimiento que esa lengua se utilizó para preservar, especialmente el conocimiento de los cielos? Lo más revelador de la astronomía sumeria no es lo que descubrieron, sino lo que ya sabían. Cuando los arqueólogos comenzaron a traducir tablillas astronómicas de Mesopotamia, esperaban encontrar observaciones básicas, intentos rudimentarios de interpretar el cielo nocturno. En cambio, encontraron tablas matemáticas sofisticadas, ciclos planetarios precisos y predicciones de eventos celestes calculadas con siglos de antelación. La famosa tablilla de Venus de Ammisaduqa, que data del periodo babilónico antiguo, alrededor del 1600 a.C., pero que copia observaciones sumerias más antiguas, registra las apariciones y desapariciones de Venus con extraordinaria precisión. Registra, el día 15 del mes, Venus desapareció por el este. Durante 3 días permaneció ausente del cielo. El día 18, Venus apareció por el oeste. Esto no es una simple observación astronómica. Se trata de una recopilación sistemática de datos que rastrea el periodo sinódico de Venus, el ciclo de 584 días durante el cual el planeta pasa por sus fases de visibilidad e invisibilidad, visto desde la Tierra. Reconocer este patrón requiere décadas de observación continua, un registro meticuloso y análisis matemático. Y las observaciones de Venus son solo el comienzo. Los astrónomos mesopotámicos rastrearon el periodo orbital de 12 años de Júpiter, dividiendo el zodiaco en 12 secciones según el movimiento del planeta. Calcularon el periodo sinódico de 780 días de Marte. Predijeron eclipses lunares y solares utilizando el ciclo de Saros, un periodo de aproximadamente 18 años, 11 días y 8 horas, tras el cual los eclipses se repiten con patrones similares. El ciclo de Saros es particularmente revelador. Para descubrirlo, es necesario observar y registrar eclipses a lo largo de varias generaciones y luego reconocer el patrón matemáticamente. No es algo que un solo astrónomo pueda observar en toda su vida. Requiere memoria institucional, registros preservados y la comprensión de que los fenómenos astronómicos siguen leyes predecibles. Estos no fueron intentos primitivos de comprensión. Eran sistemas científicos maduros y aparecen ya en funcionamiento en los primeros estratos de la civilización mesopotámica. El marco matemático que sustenta estas observaciones es igualmente sofisticado. Los sumerios dividían el círculo en 360 grados, un número derivado del sistema de base 60 que impregna toda la matemática mesopotámica. ¿Por qué 360 y 60?
Porque es aproximadamente el número de días que tiene un año y porque es divisible por una cantidad extraordinaria de factores, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 24, 30, 36, 40, 45, 60, 72, 90, 120 y 180. Esto no es casualidad. Está diseñado para la eficiencia computacional, el tipo de sistema que diseñarías si ya hubieras probado otros métodos y reconocido sus limitaciones, o el tipo de sistema que heredarías de profesores que lo han perfeccionado durante siglos. El sistema de base 60 también estructura el tiempo mismo, el día se divide en 24 horas, 12 por 2, cada hora en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos. 5000 años después, seguimos utilizando este sistema sumerio porque es matemáticamente elegante y práctico. Pero esto debería hacerte reflexionar, estos sistemas aparecen plenamente formados en los textos más antiguos. No hay tablillas que muestren protoastronomía, ni cálculos de ensayo y error, ni métodos abandonados reemplazados por otros mejores. Las tablas matemáticas, las observaciones planetarias, las predicciones de eclipses, todo ya está perfeccionado cuando aparecen por primera vez por escrito. Es como si alguien hubiera llegado a Mesopotamia ya sabiendo cómo funcionaba el cielo. Los propios mitos insinúan esta conexión entre los dioses y el conocimiento celestial. La diosa Inanna, cuya identidad principal es la diosa del amor y la guerra, se identifica explícitamente con el planeta Venus. Y su mito más famoso, el descenso al inframundo, refleja el comportamiento astronómico de Venus con asombrosa precisión. En el mito, Inanna desciende por 7 puertas, quitándose un trozo de sus galas en cada una, hasta llegar desnuda e impotente. Muere, permanece en el inframundo durante 3 días y luego resucita y regresa al mundo superior. Compare esto con el ciclo astronómico de Venus, el planeta aparece como la estrella vespertina, descendiendo gradualmente hacia el horizonte durante meses. Luego desaparece bajo el horizonte, desciende al inframundo, y permanece invisible durante aproximadamente 3 días durante la conjunción inferior, el momento en que Venus pasa entre la Tierra y el Sol. Luego reaparece como la estrella de la mañana, saliendo antes del amanecer. El mito codifica el fenómeno astronómico. El descenso y regreso de Inanna es el ciclo de visibilidad de Venus transformado en narrativa. Esto sugiere que los sumerios, o quien les enseñó, entendían que los movimientos de los cuerpos celestes seguían patrones predecibles e incorporaron ese conocimiento en su mitología como un dispositivo mnemotécnico, una forma de preservar datos astronómicos dentro de la historia. Los propios Anunnaki están lingüísticamente conectados con la observación celestial. Una interpretación de su nombre enfatiza los numerados o los de Anu, Anu es el dios del cielo. En algunos textos, los Anunnaki están numerados explícitamente, los 50 grandes dioses, los 7 que decretan el destino. Estos números corresponden a ciclos astronómicos y periodos planetarios. ¿Eran los dioses realmente planetas? ¿O eran personas que dominaban también la observación planetaria que les pusieron nombres de cuerpos celestes, como nosotros nombramos a los meses con nombres de dioses o llamamos a alguien, estrella, por su brillo? La conexión entre la autoridad divina y el conocimiento celestial aparece repetidamente. Los sacerdotes observaban las estrellas para determinar fechas propicias para rituales, campañas militares y actividades agrícolas. Los movimientos de los planetas se interpretaban como presagios, mensajes de los dioses sobre asuntos terrenales. El conocimiento de los cielos confería poder político porque permitía la predicción. Y la predicción parecía una visión divina. Pero la predicción solo funciona si se tienen siglos de datos precisos. Para reconocer la precesión de los equinoccios, la lenta oscilación del eje terrestre que provoca que la posición de las estrellas cambie gradualmente con el tiempo, se requieren observaciones que abarquen al menos 720 años, y preferiblemente mucho más. Algunos investigadores argumentan que los mesopotámicos eran conscientes de la precesión, aunque esto sigue siendo objeto de debate. De ser cierto, significaría que poseían registros observacionales que se remontan a antes de la fundación de Sumeria, heredados de una tradición anterior. Las propias tablillas a veces insinúan esta herencia. Algunos textos astronómicos contienen colofones que indican que fueron copiados de tablillas más antiguas, a veces descritas como dañadas o fragmentarias. Los escribas preservaban lo que quedaba de registros aún más antiguos, registros que ya existían cuando Same comenzó a escribir. ¿De dónde salieron esos registros? Si una civilización prediluviana hubiera dedicado siglos a cartografiar el firmamento,
Quizás por motivos religiosos, quizás por precisión calendárica, quizás simplemente por curiosidad intelectual, sus tablas astronómicas se encontrarían entre el conocimiento más valioso que los supervivientes podrían conservar. La posición de las estrellas no cambia rápidamente, excepto por la precesión, por lo que las observaciones antiguas seguirían siendo útiles durante generaciones después de la muerte de los observadores originales. Los supervivientes que se convirtieron en dioses sumerios llegarían conociendo el cielo a la perfección. Sabrían cuándo Venus desaparecería y reaparecería. Sabrían cuándo se avecinaban los eclipses. Sabrían cómo dividir el año en estaciones, cómo marcar solsticios y equinoccios, cómo usar las salidas estelares para medir el tiempo. Para las poblaciones sin ese conocimiento, tales predicciones parecerían imposibles, evidencia de comunión con fuerzas divinas. Pero para los supervivientes, sería simplemente ciencia aplicada, el uso práctico de tablas y métodos heredados. Los sacerdotes de Same, instruidos por estos supervivientes, se convertirían en los nuevos guardianes del conocimiento celestial. Los observatorios de los templos, sigurats alineados con los puntos cardinales y las salidas estelares, se convertirían en los nuevos sitios de observación astronómica. Las tablillas de arcilla se convertirían en el nuevo medio para registrar lo que antes se había registrado en otros lugares, de formas que ahora se han perdido. Y los dioses mismos, desapareciendo de la memoria viva para convertirse en mitos, permanecerían asociados para siempre con los planetas, marcadores eternos en el cielo, todavía siguiendo los caminos que los antiguos observadores habían trazado por primera vez miles de años antes del nacimiento de Same. Si los dioses de Same llegaron ya dominando el lenguaje de las estrellas, ¿qué más podrían haber traído desde su mundo muerto a las ciudades de adobe de Mesopotamia? Hay un tipo particular de desesperación que se muestra en los colofones, esas observaciones finales que los escribas agregaron a las tablillas que copiaron, escrito en una tablilla antigua, cuyo original estaba dañado. He escrito todo lo que me quedó. Que quien venga después comprenda lo que he conservado. Estas no son las declaraciones seguras de una civilización segura de su permanencia. Son las palabras de personas atormentadas por la pérdida, personas que comprendieron profundamente que el conocimiento es frágil y el tiempo es enemigo de la memoria. En ningún lugar es esto más evidente que en las propias bibliotecas, esas concentraciones deliberadas de tablillas de arcilla que funcionaban como las últimas defensas contra el olvido de la civilización. La ciudad de Nippur es el caso más revelador. A diferencia de Uruk o Babilonia, Nippur nunca fue capital. Ningún rey gobernó desde sus palacios. Ningún ejército marchó bajo sus estandartes. Sin embargo, durante más de 2000 años, Nippur siguió siendo el centro religioso e intelectual de Mesopotamia, venerado por todas las culturas que pasaron por la región. ¿Por qué? Porque Nippur era donde residía el conocimiento. Cuando los arqueólogos excavaron en el complejo de templos de Nippur a finales del siglo XIX y principios del XX, encontraron más de 60.000 tablillas y fragmentos, una de las mayores colecciones jamás recuperadas de la antigua Mesopotamia. Códigos legales, recetas médicas, tablas matemáticas, observaciones astronómicas, himnos a dioses olvidados, proverbios, mitos, ejercicios gramaticales y listas léxicas que relacionan palabras sumerias con traducciones acádicas. Este no era un archivo real que documentara los asuntos de Estado. Era una biblioteca en el sentido más estricto, un intento sistemático de recopilar y preservar todo el conocimiento que poseía la cultura. Las tablillas abarcan siglos, y los escribas babilónicos y asirios posteriores copiaron textos sumerios que ya eran antiguos cuando los transcribieron. El acto de copiar era en sí mismo sagrado. Las escuelas del templo capacitaron a generaciones de escribas específicamente para reproducir estos textos fielmente, tratando cada tablilla como un puente hacia la comprensión que no debía permitirse que se rompiera. Pero son los colofones, esas breves notas del escriba al final de las tablillas, los que revelan el peso emocional de esta obra. Algunas son sencillas, tablilla de, título, propiedad de, templo, copiada por, nombre del escriba. Pero otros tienen un tono diferente, cotejado con el original y verificado. Esto implica preocupación por la precisión, las desviaciones y los errores. De una antigua tablilla cuya escritura era difícil de leer. Esto reconoce el deterioro de las fuentes más antiguas, la carrera contrarreloj para capturar lo que queda antes de que se vuelva ilegible. Lo más conmovedor son las notas que reconocen la pérdida, la placa original estaba rota. He restaurado lo que he podido. O simplemente, falta el resto. Estas no son simples notas administrativas.
Son confesiones de fracaso, admisiones de que, a pesar de todos los esfuerzos, se ha perdido algo irreemplazable. La obsesión por la preservación solo tiene sentido si se entiende como psicología de supervivencia. Las culturas que han experimentado un colapso catastrófico desarrollan una relación particular con el conocimiento. Lo consideran un valor existencial porque conocen de primera mano la facilidad con la que mundos enteros pueden desaparecer. Las tablillas de arcilla reflejan esta comprensión. A diferencia del papiro, que se pudre con la humedad, o del cuero, que se quema, la arcilla es casi indestructible. Una tablilla de arcilla resiste al fuego, de hecho, se endurece al hornearse. Resiste a las inundaciones, una vez seca, el texto sigue siendo legible. Sobrevive al paso del tiempo mejor que casi cualquier otro medio de escritura del mundo antiguo. La elección de la arcilla no fue solo práctica, sino estratégica. Estas personas estaban preparando sus conocimientos para sobrevivir a cualquier catástrofe que pudiera sobrevenir. La biblioteca de Nínive lleva este afán de conservación a su extremo lógico. En el siglo VII a.C., el rey asirio Asurbanipal, quizás el monarca más aficionado a los libros del mundo antiguo, ordenó la recopilación y copia de todos los textos significativos que sus agentes pudieron encontrar en Mesopotamia. Sus escribas recorrieron minuciosamente las bibliotecas de los templos de Babilonia, Uruk, Nippur y ciudades más pequeñas, recuperando textos o haciendo copias de los que no se podían trasladar. La biblioteca resultante en Nínive contenía más de 30.000 tablillas que abarcaban todos los ámbitos del conocimiento, presagios, rituales, tratamientos médicos, tablas astronómicas, problemas matemáticos, registros históricos, mitos y epopeyas, incluyendo la famosa versión de la historia de Gilgamesh. Las propias palabras de Asurbanipal, conservadas en un colofón, revelan su motivación: he reunido los textos dispersos y los he colocado en mi palacio para su lectura y consideración. Pero fíjense en la palabra, disperso. Para la época de Asurbanipal, el sumerio llevaba más de 1000 años muerto como lengua hablada. El conocimiento se fragmentaba, extendiéndose por templos distantes, con el riesgo de perderse por completo. Su biblioteca fue una operación de rescate, un intento de reunir lo que quedaba del legado intelectual de Same antes de que se dispersara sin posibilidad de recuperación. Cuando los medos y babilonios saquearon Nínive en el 612 a.C., el palacio ardió. Pero el fuego no destruyó la biblioteca, cosió las tablillas, endureciéndolas y preservándolas. Cuando los arqueólogos excavaron las ruinas en el siglo XIX, encontraron la colección de Asurbanipal prácticamente intacta, enterrada bajo muros derrumbados y ceniza. Las tablillas habían sobrevivido al imperio que las creó, precisamente como fueron diseñadas para hacerlo. Sin embargo, incluso este monumental esfuerzo de preservación solo capturó fragmentos. A lo largo de la literatura mesopotámica, existen referencias a textos que ya no existen. Los mitos de Inanna mencionan una obra llamada El Gran Abajo, ahora perdida. Las tablas matemáticas hacen referencia a problemas cuyas soluciones ya no existen. Los textos médicos citan autoridades anteriores cuyos escritos han desaparecido. Las tablillas astronómicas mencionan registros de observaciones más antiguos que ya no existen. Cada tableta recuperada apunta a otras 10 que no sobrevivieron. Los escribas también lo sabían. Sus colofones a veces reconocen lagunas en su propio conocimiento, admitiendo que copian textos que no comprenden del todo porque se ha perdido el contexto. Conservan las palabras fielmente incluso cuando el significado se ha vuelto oscuro, confiando en que alguien en el futuro pueda recuperar lo que ellos no pueden. Esta es la tragedia que se esconde tras el esfuerzo de preservación. A pesar de todo, a pesar de miles de tablillas, a pesar de siglos de copias, a pesar de la durabilidad de la arcilla, la mayor parte del conocimiento desapareció. Lo que tenemos son fragmentos, piezas de un todo mayor, ecos de textos que una vez formaron un cosmos intelectual completo pero que ahora existen solo en forma dispersa y fragmentada. Y si lo que sobrevivió es tan fragmentario, imaginen lo que no sobrevivió. Imaginen los textos que nunca se copiaron porque parecían demasiado comunes, demasiado familiares, demasiado obvios para ser preservados. Imaginen el conocimiento que se transmitió oralmente, nunca escrito. Imaginen las tablillas que se reciclaron, o se perdieron en ruinas sin excavar, o se erosionaron hasta convertirse en polvo. Las bibliotecas de Mesopotamia conservaron fragmentos del legado sumerio. Es probable que esos fragmentos sean fragmentos de algo más antiguo, el conocimiento que los Anunnaki trajeron de su mundo sumergido. Cada acto de copia aleja la información un paso más de su origen, la degrada un grado más, la deja una pieza más incompleta.
Los escribas de Nippur y Nínive lo comprendían. Luchaban en la retaguardia contra la entropía, intentando frenar el inevitable deterioro de la memoria. Se encontraban entre el conocimiento y el olvido, sabiendo que no podían vencer, pero negándose a dejar de intentarlo. Tablillas de arcilla apiladas en habitaciones oscuras. Cuñas cuneiformes prensadas en tierra húmeda. Listas, tablas, historias y observaciones. Todo un acto de desafío ante la certeza de la pérdida. Los dioses mismos habían desaparecido. Los sobrevivientes que recordaban el viejo mundo habían muerto generaciones o siglos antes. Pero sus sistemas permanecieron, codificados en estos perdurables archivos de arcilla, cómo medir el cielo, cómo organizar una ciudad, cómo tratar enfermedades, cómo calcular áreas y volúmenes, cómo mantener el orden. Las tablillas debían hablar a través del tiempo a quien viniera después, para decirle, esto es lo que sabíamos. Esto es lo que intentamos salvar. No dejes que desaparezca de nuevo. Si Sumeria y sus herederos corrían contra el olvido para salvar los últimos fragmentos de una civilización muerta, ¿en qué nos convierte eso a nosotros, miles de años después, cuando leemos sus tablillas bajo el cristal de un museo? Si retrocedemos lo suficiente, el patrón se vuelve inconfundible. Alrededor del 3500 a.C., en las llanuras aluviales del sur de Mesopotamia, surge una civilización que aún no debería existir. No hay etapas de desarrollo previas. No hay rastros arqueológicos de progreso gradual. Solo una sofisticación repentina, escritura, matemáticas, astronomía, derecho, urbanismo, arquitectura monumental, todo emergiendo en cuestión de unos pocos siglos, como si alguien hubiera acelerado la historia de la humanidad. Los propios sumerios no afirman haber inventado nada. Sus textos describen consistentemente el conocimiento como algo recibido, enseñado y transmitido por los Anunnaki, seres que descendieron del cielo a la tierra tras un diluvio catastrófico que dividió la historia en dos. Nos han enseñado a interpretar estas afirmaciones como mitología, metáforas poéticas de procesos naturales o memoria cultural. Pero ¿y si los sumerios fueran más literales de lo que nos permitimos creer? La evidencia geológica confirma su narrativa central. Se produjeron inundaciones catastróficas. Al final de la última glaciación, el nivel del mar subió casi 120 metros a medida que las capas de hielo se derretían. Los pulsos de agua de deshielo elevaron el nivel de los océanos decenas de metros en tan solo siglos, inundando las costas donde los humanos habían vivido durante milenios. Las inundaciones regionales arrasaron Mesopotamia, dejando depósitos gruesos y estériles en ciudades como Ur y Surupak, tal como describen las tablillas. Si existiera una cultura sofisticada en esas costas condenadas, y los asentamientos humanos siempre se han concentrado cerca del agua, la crecida del mar la habría borrado sistemáticamente. Sus ciudades yacerían ahora bajo cientos de metros de océano. Solo quedarían los sobrevivientes del interior, que llevarían fragmentos del conocimiento perdido al interior. La lista de reyes sumerios preserva esta ruptura explícitamente. Antes del diluvio, gobernantes con reinados increíblemente largos, 28.800 años, 43.200 años, lo que sugiere errores de traducción calendárica o la condensación de eras y dinastías enteras en un solo nombre. Luego, el diluvio arrasa, y, de repente, los reinados se desmoronan en periodos plausibles. El documento trata esto como una historia continua, una única línea temporal cortada en dos por el desastre. La cronología apunta a algo más antiguo, recordado de forma imperfecta, pero recordado al fin y al cabo. Luego está Göbekli Tepe, datado en el 9600 a.C., miles de años antes de Sumeria. Demuestra que la arquitectura monumental, la alineación astronómica y los complejos sistemas simbólicos ya existían en el Neolítico precerámico. Enormes pilares tallados, dispuestos en círculos, decorados con sofisticados relieves de animales y alineados con coordenadas celestes, fueron creados por pueblos que, según nos han enseñado, eran cazadores-recolectores primitivos. Göbekli Tepe no fue una anomalía. Formaba parte de una tradición más amplia de arquitectura sagrada y observación cósmica anterior a las ciudades, la agricultura y la escritura. Cuando Sumeria emergió 6.000 años después, con sigurats alineados con los puntos cardinales y templos que seguían los movimientos planetarios, no estaban inventando estos conceptos. Los estaban continuando. Las continuidades arquitectónicas y simbólicas sugieren una tradición ininterrumpida que se mantuvo a lo largo de milenios, tal vez a través de linajes sacerdotales que preservaron el antiguo conocimiento incluso cuando las civilizaciones surgieron y cayeron a su alrededor. Lo que nos lleva a los propios Anunnaki.
Si se leen los mitos sin el filtro de la teología posterior, no se comportan como deidades todopoderosas. Discuten en consejos. Asignan responsabilidades. Enseñan tecnologías específicas, irrigación, metalurgia, escritura, matemáticas. Compiten por la autoridad. Guardan rencor y cometen errores. Se comportan, en otras palabras, como una élite gobernante, personas con conocimientos especializados que organizan poblaciones que carecen de esos conocimientos. Si fueran supervivientes de una civilización más antigua, con tecnologías y conocimientos que las poblaciones dispersas tras la catástrofe carecían, sus habilidades parecerían milagrosas. Su conocimiento astronómico parecería una comunión con fuerzas divinas. Sus habilidades arquitectónicas, magia. No necesitarían reivindicar su divinidad, ésta les sería atribuida. Y luego está el idioma en sí. El sumerio es un idioma huérfano, sin relación con ninguna familia lingüística conocida. Aparece en el registro arqueológico ya sofisticado, sin ancestros visibles. Su estructura aglutinante permite una precisión extraordinaria, codificando relaciones complejas dentro de palabras individuales, el tipo de ingeniería lingüística que sugiere un largo proceso de refinamiento. Los aislamientos lingüísticos suelen significar una de dos cosas: aislamiento geográfico extremo o el último superviviente de una familia lingüística desaparecida. Dada la posición de Mesopotamia en una encrucijada global, el aislamiento parece improbable. Lo que nos deja con la segunda opción: el sumerio es el remanente de una tradición lingüística más amplia que ya no existe, preservada deliberadamente por sobrevivientes que entendieron que el lenguaje conlleva memoria cultural y conocimiento arraigado. Los sistemas astronómicos y matemáticos refuerzan este patrón. Las matemáticas de base 60, el círculo de 360 grados, la división del tiempo en horas y minutos, parecen plenamente operativas en los textos más antiguos, sin etapas de desarrollo. La precisión de las observaciones planetarias, la comprensión de los ciclos de eclipses, el seguimiento del periodo sinódico de Venus, todo ello requiere siglos de datos acumulados o el acceso a registros heredados. La mitología misma codifica los fenómenos astronómicos. El descenso de Inanna al inframundo refleja el ciclo de visibilidad de Venus. Los Anunnaki son llamados los numerados, vinculados a la observación celestial. Los mitos no están separados de la ciencia, son recursos mnemotécnicos que preservan el conocimiento astronómico dentro de la narrativa. Y, por último, las bibliotecas, el obsesivo esfuerzo de preservación visible en Nippur y Nínive, los colofones que reconocen los originales dañados y los textos perdidos, la elección de la arcilla como material que sobrevive a inundaciones e incendios. Todo esto refleja la psicología de la supervivencia, personas que saben lo que significa perderlo todo, que comprenden que las civilizaciones pueden desaparecer y que están decididas a no permitir que vuelva a ocurrir. La explicación principal de todo esto es la invención independiente. Sumeria desarrolló estos sistemas por sí misma mediante procesos que no dejaron rastro arqueológico. Los mitos del diluvio son simbólicos. La lista de reyes es numerológica. El aislamiento lingüístico es casualidad. La precisión astronómica es acumulación gradual. Esta explicación no es imposible, pero requiere que aceptemos una cantidad extraordinaria de coincidencias y pasemos por alto un patrón consistente que apunta en otra dirección. La hipótesis alternativa es más simple: Sumeria heredó tanto como inventó. Los seres recordados como dioses eran supervivientes humanos de una civilización anterior destruida por la catástrofe climática al final de la Edad de Hielo. Poseían conocimientos, tablas astronómicas, sistemas matemáticos, técnicas agrícolas, principios arquitectónicos y, quizás lo más importante, la comprensión de que el conocimiento debe preservarse deliberadamente o se perderá. Cuando estos sobrevivientes se encontraron con poblaciones neolíticas en Mesopotamia, se convirtieron en maestros, organizadores, la élite fundadora de lo que sería la civilización sumeria. Su conocimiento, combinado con la innovación local, produjo el repentino florecimiento que vemos en el registro arqueológico. Con el paso de las generaciones, los propios supervivientes se desvanecieron por muerte, asimilación o dispersión. Pero sus sistemas permanecieron, codificados en tablillas de arcilla, institucionalizados en las escuelas de los templos, arraigados en la estructura de la sociedad sumeria. Las personas se convirtieron en mitos. Los mitos se convirtieron en dioses. Pero el conocimiento sobrevivió. Y todavía vivimos con ese conocimiento. Al consultar la hora, se utiliza la división sumeria de horas y minutos en base 60. Al medir un ángulo, se utiliza su círculo de 360 grados.
Al rastrear los planetas, se siguen tradiciones de observación que se remontan a Babilonia, Sumeria y a algo aún más antiguo. Nuestros mitos fundacionales, narraciones del diluvio, maestros divinos, épocas doradas antes de la catástrofe, reflejan las mismas historias que contaban los sumerios. Quizás porque esas historias preservan la memoria genuina de un mundo que terminó y una recuperación que comenzó. Nos consideramos la cumbre del logro humano, la primera civilización en comprender verdaderamente el cosmos y organizar la sociedad racionalmente. Pero ¿y si no fuéramos los primeros? ¿Y si fuéramos los últimos en un ciclo de recordar y olvidar, construir y perder, ascender y caer, que se remonta a tiempos más remotos que los que registra nuestra historia? Las tablillas de arcilla insinúan esta posibilidad. Fueron hechas por personas que habían presenciado la pérdida del conocimiento y estaban desesperadas por evitar que volviera a ocurrir. Lo lograron, en parte. Sobrevivieron suficientes fragmentos como para que podamos vislumbrar lo que hubo antes. Pero incluso sus heroicos esfuerzos de preservación solo salvaron fragmentos de un todo mayor. ¿Cuánto más se ha perdido que ni siquiera sabemos buscar? Los dioses de Same no eran seres sobrenaturales de otro reino. Eran nosotros, o al menos eran humanos. Personas que sobrevivieron a la catástrofe. Personas que conservaron lo que pudieron rescatar de un mundo moribundo. Personas que enseñaron a la siguiente generación a reconstruir, sabiendo que ellos mismos no vivirían para ver la restauración completa. Era nuestra familia lejana de un mundo que se hundía, intentando, a través del abismo del tiempo, decirnos, esto ya ha sucedido antes. Las civilizaciones caen. El conocimiento es frágil. Presten atención. Recuerden. Si los dioses sumerios eran supervivientes de una civilización extinta, entonces, cuando miramos el cielo nocturno y nuestras pantallas brillantes, ¿estamos realmente construyendo un nuevo mundo o simplemente recordando lentamente el anterior? Suscríbete si te atraen las historias que difuminan la línea entre el mito y la evidencia.